Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación de la ciencia. Soy Cecilia Zeta, titular del proyecto, y en esta ocasión me acompaña la maestra Guadalupe Figueroa, querida compañera de la UAM Xochimilco, con la que vamos a hablar sobre un tema bien bonito que yo no conocía hasta que la conocí a ella, que me platicaba del fitoplancton y todo lo que hay en la vida biológica del agua, y sobre las mareas rojas. Y ahora que me entero que, pues yo le preguntaba que yo ubicaba las mareas rojas en los océanos, en el agua salada, y ella ha estado los últimos años derivando su trabajo en la cuenca, microcuenca de Xochimilco, Tláhuac, Chalco, ¿no? Y ahí también hay mareas rojas, pero ¿qué es eso de la marea roja? Y por eso quise que nos platicara, porque es importante que estemos enterados y que sepamos qué implicaciones tiene para la vida natural, pero también para la vida humana
estamos íntimamente relacionados. Gracias, Lupita, No, por muchas aceptar la gracias. invitación, y siempre platicamos en todo Igualito. momento y en todos los foros y lugares de trabajo, pero en esta ocasión era muy importante compartirte con quien nos escuche en este momento y más adelante. Les recuerdo que ahora estamos transmitiendo a las 3 por cuestiones nuevas de programación. Vamos a ver si mantenemos este horario o lo cambiamos para el próximo trimestre que empieza en marzo, pero por lo pronto estamos albergados ahora en la librería Luis Felipe Bojalil de la UAM Xochimilco, gracias a la colaboración de la licenciada Rocío Silva, jefa de la librería, y de todo el equipo de TV UAM que permite que se hagan estas transmisiones. Pues antes de iniciar voy a leer una pequeña semblanza de la trayectoria de Lupita. Ella es maestra en ciencias, en biología, y pasante del doctorado en ciencias en biología en el área de recursos acuáticos. Tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco desde hace 33 años y actualmente es profesora investigadora titular C de tiempo completo y es por tiempo indeterminado. Lleva estímulos a la trayectoria académica como sobresaliente. Y bueno, ha sido jefa del Departamento del Hombre y su Ambiente, ahí es donde empezamos a coincidir bastante, y en los últimos muchos años, con referencia a lo que tiene que ver con Xochimilco, que bueno, tuve la fortuna de trabajar en ese ámbito y ahí es donde nos vinculamos mucho más inicialmente. Y bueno, Lupita, cuéntame, ¿qué son las mareas rojas? ¿Qué son las mareas rojas? Muy bien. Bueno, pues primero doy gracias a ustedes, al público y a Ceci que me han invitado y pues no me tardo mucho, entro de lleno. Las mareas rojas, ¿sí? Bueno, las mareas rojas son un fenómeno que se da generalmente por el desarrollo masivo de microalgas en los ecosistemas acuáticos. Pero curiosamente, esto de hablar de desarrollo masivo de microalgas en ambientes acuáticos tiene algunas consideraciones, porque primero se le dice que son mareas rojas porque presentan una coloración rojiza, pero no todas. Y se dice que son florecimientos de algas, pero no todos son algas tampoco. Entonces la definición es un tanto imprecisa. Se habla de ello como la parte dominante, las algas y su coloración rojiza. Por eso de ahí ese nombre, ¿no? Entonces, les voy a pero pedir... no solo son algas, pero no son microorganismos. Son microorganismos. Están en el agua. Digamos que algo así como el 90-95% son algas, pero también encontramos zooplancton, como el género Mesodinium rubrum, que es un animalito chiquitito, pero también es pigmentado, y también se habla de mareas cafés que están formadas por bacterias, ¿sí? Ahora, también dentro de las algas ha habido cambios taxonómicos, de tal suerte que las cianofitas antes se consideraban algas y ahora se consideran bacterias. Entonces, se están descomponiendo los grupos con las nuevas herramientas de biología molecular, sobre todo, y entonces se están reclasificando los organismos, pero digamos que sin ser muy detallados, muy quisquillosos, el nombre de marea roja le queda como el grueso de las especies son algas y frecuentemente tienen una coloración roja, ¿sí? Qué bonito. Si pudiéramos poner la presentación. Si nos apoya el equipo para ver la presentación, te comparto aquí para que veas en qué momento aparece. Fíjate que lo que se me echó muy lindo de la divulgación de la ciencia es que yo crecí sabiendo que la ciencia era definitiva, ¿no? Eran verdades absolutas. Claro. Pero lo que ha pasado en los últimos 20 años, creo, es darte cuenta que eran verdades en ese momento, en ese contexto, con unos acuerdos internacionales de científicos, pero la vida ha mostrado que la ciencia también no es que se equivoque, va complementando la información. Y gracias a las nuevas tecnologías nos permite hacer observaciones con mayor precisión, como dices, que te hacen ver que la marea roja no son solo algas, sino hay otros microorganismos y que no solo son rojas, y hay otros colores. Y todo lo que podemos observar ahora gracias a la nanociencia y a las supercomputadoras
que te permiten ver esto. Bueno, ahora Sí, tenemos así ya que- la presentación. sí, Entonces, a ver, sí, bueno, el dinos. proyecto en sí, bueno, la presentación se llama Mareas Rojas y su importancia ecológica y social, ¿sí? Porque no solo tiene un impacto en el ecosistema, sino que también afecta aspectos como la salud, aspectos económicos, porque las pesquerías muchas veces tienen problemas serios cuando se detonan estos florecimientos, entonces hay una gran mortandad de peces, de atún y de otros organismos, entonces genera pues daños a la economía. Entonces por eso es que hay un impacto social también muy fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, es importante, bueno, antes de continuar, decir que el proyecto de Mareas Rojas, si pudiéramos poner la siguiente diapositiva, la anterior, perdón, ¿sí? La anterior. Digamos, el proyecto de Mareas Rojas surge en el año del 96, en 1996, y actualmente está aprobado en Consejo Divisional hasta el año 2025. Entonces todavía tenemos tiempo para seguir trabajando esto, ¿no? Entonces, y bueno, está dentro del área de investigación, sistemas y procesos ecológicos de los recursos acuáticos tropicales. Entonces, bueno, esto como para contextualizar, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, hablamos un poquito, pues, de la descripción. El proyecto se llama Mareas Rojas Emergentes de México. Entonces, pues, tenemos que definir qué significa mareas rojas y qué significa emergente, ¿no? Ya empezamos a hablar sobre las mareas rojas y decimos que las mareas rojas son este desarrollo masivo de algas, pero en principio decimos, bueno, ¿y por qué se desarrollan masivamente? Justo te iba a preguntar eso. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se desarrollan masivamente? Entonces, ¿son causas naturales o son causas creadas por el ser humano? Resulta que las mareas rojas existen desde siempre, ¿sí? Digamos que han sido reportadas mareas rojas en la Biblia, ¿sí? Cuando dicen, cuando los mares se tiñen de rojo y hay una gran mortandad de organismos y entonces hay una gran mortandad de peces. Entonces ahí en esos momentos son como los primeros registros indirectos, no científicos, de la presencia de este fenómeno. ¿Por qué se da este fenómeno? Generalmente porque los microorganismos están en el agua, pero muchas veces el agua, dependiendo de dónde sea esta agua, puede tener pocos nutrientes o puede tener muchos nutrientes, o simplemente los organismos en ciertas épocas del año tienden a sedimentarse, pero por los cambios climáticos naturales, que son primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Las aguas suben o bajan, hacen corrientes, bajan por las temperaturas y tienen movimientos. Entonces, masas de agua de los fondos emergen, se llaman surgencias, y levantan todos los nutrientes, levantan a los microorganismos y los ponen en la columna de agua, en la zona iluminada, y como estos organismos son fotosintetizadores en su mayoría, entonces reaccionan, está el organismo, están los nutrientes, está la luz, se desarrollan masivamente, se desarrollan óptimamente. Entonces, pues digamos, en algunas regiones geográficas, como algunas zonas del Golfo de México, que hay constantes urgencias, es frecuente encontrar ahí florecimientos masivos. Y bueno, esto digamos como causas naturales, ¿sí? Pero también hay causas que no son naturales. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, pues que de alguna manera el ser humano, aquí sí, entre el efecto humano, ¿sí? Entramos y contaminamos las aguas. ¿Con qué las contaminamos? Para empezar, con desechos caseros, ¿sí? Con desechos de drenajes. Los drenajes traen mucho excremento y el excremento al descomponerse se convierte en nutrientes. Y entonces esto facilita. Es cuestión orgánica, es materia orgánica. Es materia orgánica, carbono, nitrógeno, que son el alimento, ¿no? ¿Sí? Claro, con la ayuda de las bacterias descomponedoras que ponen todo este material en partículas muy pequeñas a disposición de las algas, ¿no?
Entonces, el hecho de tener vertederos sobre los cuerpos de agua hace que se presente este fenómeno. Entonces, ¿dónde se presenta frecuentemente? En las costas cercanas, donde hay estos drenajes, y también en estos cuerpos de agua dulce, por ejemplo, Xochimilco, ¿sí? Desafortunadamente, donde a pesar de que es un área natural protegida y está prohibido construir casas, la gente construye casas, pero por ser área natural protegida no ponen drenaje, y entonces, por consecuencia, todos esos desechos van al agua, todas estas descargas, y entonces ellas contribuyen a este proceso, ¿no? Por otro lado, los agroquímicos, ¿sí? ¿Qué son los agroquímicos? Pues son fertilizantes que les ponemos a las plantas como el maíz, como la lechuga y demás, aquí en la zona chinampera. Y cuando llueve, ¿sí? O cuando las hortalizas son regadas, estos agroquímicos son arrastrados, son lixiviados y son mandados al cuerpo de agua, y también esto genera florecimientos algales. Entonces, digamos que en este sentido, pues estamos sí haciendo unas modificaciones al ecosistema, ¿sí? Entonces, bueno, esto por una parte, ¿no? Y bueno, ahora decíamos, voy a hablar un poquito más en detalle posteriormente, continuamos con esta misma diapositiva, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo se ven las mareas rojas? ¿Quiénes las componen, no? Entonces, estos organismos están formados principalmente por diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias. ¿Qué son? ¿Sí? A ver, ¿cómo puedo decir? Una cianobacteria es... Una cianobacteria es como un bichito, como una bolita, como... Ok, pasamos unas fotos adelante, sí, porque nos vamos a ir como para demostrar, y nos vamos y nos regresamos, ¿no? Ciertamente. Entonces, sí, para empezar, bueno, ¿cómo primero reconozco las mareas rojas? Decía, en algunos casos no se ven ni hablar, pero cuando sí se ven, cuando sí se ven, entonces vemos unas grandes manchas en el océano, ¿sí? En este caso, y en los cuerpos de agua dulce, si pasamos la siguiente diapositiva. Sí, es evidente cómo se ven los colores. Y esto es una vista, digamos, con un satélite, o puede ser vista desde un helicóptero o con un dron. Si yo estoy en el mar y hay marea roja, ¿la veo? Sí, y te puedes bañar entre todos los bichitos, ¿sí? Bueno, me ha tocado en la zona del sureste, en Celestún, en Telchac, en Progreso, que el mar está muy tranquilito y de repente ves el sargazo. ¿El sargazo es algo de esto? El sargazo es algo parecido, solo que igual el sargazo estamos hablando de algas, pero son macroalgas, ¿sí? Entonces, igual responden a estos factores ambientales, nutrientes y también al incremento de temperatura, ¿sí? Entonces, cuando hablo del incremento de temperatura, ahí estamos metiendo otro factor adicional que está asociado al cambio climático. Entonces, el cambio climático está detonando, está incrementando el número de mareas rojas en todos los ecosistemas, ¿no? Entonces, es una cuestión que resulta un tanto preocupante para algunos casos, ¿sí? Entonces, si en esta foto, pues vemos una imagen a distancia de cómo se vería una marea roja en el mar, ¿sí? Y las fotos de abajo, la primera de abajo, es una vista al microscopio del montón de bolitas de microorganismos que están ahí. A la derecha tenemos pues una mortandad de peces que se alimentaron de estos. ¿Sí? Que esa es la otra, ¿cómo afectan estas mareas rojas a los siguientes niveles tróficos? ¿Sí? Entonces, en este caso, estas mareas que vemos son en ambientes marinos. En la siguiente diapositiva se puede ver cómo se presentan en agua dulce, ¿sí? En agua dulce, en general, las algas predominantes son de color verde-azul, ¿sí? Entonces, se forman, a ver, la siguiente. Se forman unas natas, ¿sí? Pero bastante gruesas, que parecen, no sé, parecen una pasta,
¿sí? Realmente. De hecho, me ha tocado ¿Como una natota? En la presa Simapán, ¿sí? Que tienen un espesor de varios centímetros, Uy. ¿sí? Que hasta parece lodo como para untarse Guau. o como mantequilla, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, estas algas, aquí las tenemos, son estos pequeños microorganismos que miden normalmente entre 5 y 50 micrómetros, entendiendo que una micra o micrómetro es una milésima de milímetro, entonces son muy pequeños, tanto que en un mililitro puedo encontrar 5,000, 10,000 individuos. Entonces es toda una pasta de organismos, ¿sí? Y bueno, entonces aquí presentamos algunos dinoflagelados, que ciertamente son los primeritos. Los dinoflagelados son organismos también muy curiosos, porque algunos autores dicen que no son algas, que son animales, y otros autores dicen que no son animales, y otros dicen que no son ni uno ni otro, sino que son dinoflagelados y que así los dejemos, ¿sí? Estos dinoflagelados, ¿por qué no tienen esa identidad de planta o de animal? Porque tienen un poco de pectina en la pared celular, como los animales. Tienen flagelos, como los protozoarios, pero tienen cloroplastos, como las algas, ¿sí? Pero a veces tienen cloroplastos y a veces no tienen. ¿Y ¿sí? qué implicaría tenerlos? ¿Para qué servirían estos cloroplastos en estos dinoflagelados? Fotosintetizan. Entonces, curiosamente, si hay luz, fotosintetizan, y si no hay luz, comen a otros bichos, ¡Ay! como animalitos, ¿sí? Entonces... Es de película de terror. ¿sí? Sí, ¿no? Entonces se alimentan así de una manera pues diversa y a modo, ¿sí? Digamos un poquito a modo. Entonces, bueno, pues estos dinoflagelados habitan estos cuerpos de agua tanto marinos como en agua dulce. En la parte marina son mucho más estudiados, son mucho más frecuentes, hay mucho más diversidad en ambientes dulceacuícolas. Hay menos diversidad, pero llega a haber mucha abundancia. Hemos encontrado florecimientos algales de dinoflagelados en las aguas de Xochimilco y tenemos sitios donde abundan de manera permanente los 365 días del año, ¿sí? Entonces, sí. Ahora, aquí hay otra cuestión. Sí, yo creo que nos vamos a regresar otra vez, casi como a la tercera diapositiva, ¿sí? Donde estamos un poco todavía caracterizando a las mareas rojas en lo general. Entonces, ahí vemos que, pues bueno, que tienen una afectación, ¿sí? Pero también hay que ver que no todas las mareas rojas son nocivas, ¿sí? De hecho, las mareas rojas en algún momento han sido catalogadas como FAN. FAN significa florecimientos algales nocivos, ¿sí? Pero se le ha hecho mucha difusión a eso, pero no todas las mareas rojas son nocivas, ¿sí? Muchas veces son un perfecto alimento nutritivo para las larvas de para las larvas de peces, para el zooplancton, que es alimento de las larvas de peces, ¿sí? Y entonces cuando hay estas mareas rojas buenas, hay una gran producción de ostiones, de peces. Justo y de todo esto. Algo que he aprendido con ustedes, los biólogos, es que son nocivos en la medida en que al hombre le hacen daño, pero que provoca un desequilibrio. Pero si están en un nivel adecuado de temperatura, además, sigue manteniéndose el ciclo ecológico natural. Sí, natural, digamos. Sí, se vuelven nocivos en la medida que intervenimos y metemos desorden. Sí, de alguna manera es un factor que siempre está allí como tocando eso, ¿no? Sí. Entonces, pues algunas veces es bastante dichoso que existan las mareas rojas y curiosamente, aunque no se ha manejado así, un ejemplo de una buena marea roja es el caso de la espirulina, ¿sí? La espirulina es una alga, es una cianoprocarionte o una cianobacteria, dependiendo los autores, que ha crecido desde siempre en el lago de Texcoco, ¿sí? ¿Solo ahí? No. En muchas partes. En muchas partes. Tenemos espirulina en Xochimilco, en la zona ejidal, tenemos espirulina en Tláhuac, ¿sí? En grandes cantidades, ¿sí? Ahora, ¿qué es la espirulina? Pues es una cianobacteria que tiene una capacidad nutricional impresionante, como un superalimento, que ha sido catalogada así porque tiene más proteína que la carne misma,
pero cierto, además eso no- tiene una gran cantidad de minerales y elementos adicionales que han ayudado muchísimo a, pues, a curar anemias y a restablecer la salud en personas con ciertas deficiencias de minerales. Ujú. Ujú. Entonces, es un superalimento. ¿sí? Recuerdo que en los finales de los 80s y 90s, como que se puso muy de moda el alga espirulina. Ujú. Todo el mundo quería comprar el polvito, las cápsulas, y de repente como que dejó de ser tan publicitado. Ujú. ¿Se la acabaron o vieron que Pues estaba compitiendo con otros alimentos? más O... bien se dio un abandono, o sea, realmente un tiempo hubo una producción intensiva en Sosa Texcoco, ¿sí? Ujú, Y unos franceses instalaron una planta de una planta. producción, pero después los obreros protestaron y se cerró la planta y quedó cerrada, ya se mantuvo cerrada, ¿sí? Entonces se dio como un fuerte abandono. Pero en otros países empezaron a retomar esta alga y curiosamente ahora resurge su importancia, pero por influencia de otros países, a pesar de que aquí está abandonada. ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta alga? Curiosamente, en la época, pues, antes de la invasión de los españoles, ¿sí? Era muy cotizada la espirulina y a veces, bueno, ya cuando llegaron los españoles le llamaban excremento de tierra, ¿sí? Porque no tenía un aspecto muy bonito, pero porque se formaban unas grandes matas que se secaban y se formaban como terrones, mismos que la gente antes de la conquista usaba en su morralito, se llevaban sus terrones y corrían de aquí hasta Veracruz y cada que hacían paradas para descansar, comían eso y con eso se nutrían, ¿sí? Entonces es un alimento muy Claro, poderoso. no tiene grasa, Ujú. ni tiene... No tiene grasas, ajá. No, ni Y azúcares. ni azúcares, Ay, ajá. wow. ¿Sí? Comamos Entonces, espirulina. Regresemos. sí. Y entonces, bueno, pues es como muy valioso, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? En sí mismo, pues es un florecimiento algal, ¿sí? O es un florecimiento de cianobacterias, ¿sí? Entonces, no, por eso digo, no todos son malos, hay unos que son buenos, ¿no? Sin embargo, efectivamente, si nos vamos por el lado de los que no son buenos, vemos que están generando muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas, pues, sociales y económicos. Si pudiéramos poner alguna de las diapositivas anteriores, ¿De las fotos? sí, Ujú. y las vamos pasando poco a poco. Ujú. Ajá, Nada más ahorita para ir las... como, sí, Ajá, para ir como ya repasando, están. reformando algunas cuestiones, ¿sí? Ujú. Entonces decíamos que, bueno, pues así se ven estos organismos, ¿no? Pasamos la que sigue, por favor. En lo que pasa en la imagen les aviso que estoy revisando el chat para ver si tienen alguna pregunta o algún comentario. Aprovecho para decirte que Dylan Jesús Verdeja Núñez te mando un gran saludo. Ah, muchas También gracias, Pablo Dylan. Ricalde. Ujú. Y anímense a ponernos comentarios, nos ponen corazoncitos y todo. Pero Qué bonito. pregúntenos, porque para mí ha resultado muy lindo saber de esto de sobre todo las palabras que usas. El fitoplancton, el... Los todas estas dinoflagelados, cosas. Exactamente. ¿sí? Las Es para que diatomeas. nuestro diccionario, según el doctor Calixto, neurólogo, dice que tenemos que aprender mínimo 3 cosas nuevas en la semana. Y eso va a hacer que nuestra neuroplasticidad se vea activada. Entonces, tener estas nuevas palabras, ya estamos haciendo ejercicio para nuestro cerebro, Es no solo para enriquecedor. saber más cosas, sino para hacer lo que trabaje. Sí, no, Adelante. pues adelante, seguimos con entonces nuevos nombres, ¿no? Entonces decía, son dinoflagelados, son diatomea, un poquito la anterior, porque estoy ahora justamente hablando de las diatomeas, porque la diatomea, el grupo de las diatomeas es también otro grupo muy bonito, ¿sí? En la anterior, sí, aquí está, donde son estos dos organismos que están abajo, que uno se llama Pseudoniscia y otro se llama Ketoceros curvicetus, ¿sí? ¿Sí? Son especies marinas, pero lo interesante es que ellas tienen una pared celular de vidrio, de dióxido de silicio, ¿sí? Entonces, estas algas, cuando mueren, su cuerpo, su pared celular, se sedimenta
Y entonces forman grandes yacimientos en los sedimentos, de tal suerte que la península de Baja California básicamente es tierra de diatomeas. Y la tierra de diatomeas se usa para hacer dentríficos, para hacer hornos, para hacer las pinturas con que pintan periférico, para dieta de los peces en acuacultura, se usa para infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pero mientras que son aspectos benéficos, ¿sí? Señalaremos pues otra vez estos otros aspectos no tan buenos, que son los que en realidad más nos preocupan, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente. ¿Sí? Entonces, sí, estamos hablando pues de algunos de estos grupos. Sí. Además son bonitas las imágenes, ¿no? Sí, son interesantes. Esta posibilidad que existe ahora de observar lo que hay en el mundo micro es impresionante. Microscópico, sí, así es. Ahora, en esta siguiente diapositiva, como ven, en la primera foto se ve casi un lodo. ¿Sí? Así son los florecimientos en los cuerpos de agua dulce. Así estaba aquí en el bosque de Tláhuac. Así está ahorita en el lago de Tláhuac, ¿sí? Y así lo encontramos en el Parque Ecológico de aquí de Xochimilco, ¿sí? Entonces, estas algas, así es como se ven estas natas, pero ya al microscopio vemos bolitas, ¿sí? Y estas bolitas, en este caso tenemos la especie Microcistis aeruginosa, que produce una toxina que se llama microcistina. Entonces, mucho pasa que los perros van y toman agua de los cuerpos de agua y se intoxican, ¿sí? Y se les daña su hígado y se les daña, pues se les llega a dañar hasta el corazón, ¿sí? Entonces tienen efectos bastante nocivos. Ahorita, bueno, tenemos en Tláhuac un problema, y esto es reciente, hace 15 días, tenemos un florecimiento de microcistis y un florecimiento de Plantotrix, que es la otra alga filamentosa, que están probablemente ocasionando una gran mortandad de patos, ¿sí? Entonces, ahorita justamente estamos por hacer un convenio para estar monitoreando esta situación y ver cómo podemos controlarlo, porque una cosa es estar monitoreando y registrarlo, pero otra es también cómo intervenirlo, ¿sí? Entonces es otro aspecto importante, ¿no? En el caso de la derecha tenemos a una alga que tiene 4 células que se llama Desmodesmus communis, y esta es una clorofita, que es una alga verde, que está mucho más emparentada con las plantas verdes vasculares y con las lechugas que nos comemos. Entonces, generalmente las clorofitas no son tóxicas, son nutritivas y contribuyen muchísimo al bienestar de los ecosistemas, ¿sí? Porque además las algas limpian de contaminación a los ecosistemas y producen oxígeno, ¿sí? Entonces son organismos que son bastante benéficos para la gente, ¿no? De hecho, por ejemplo, las diatomeas, estas algas que les digo que tienen una cubierta de vidrio, de pared celular de dióxido de silicio, son muy abundantes en los océanos y contribuyen a cerca del 50% del oxígeno del planeta. Wow. ¿Sí? Más incluso que las selvas y que los bosques. Eso Entonces, no lo sabíamos para nada. Sí, solo que son muy chiquitas y tienen un metabolismo muy rápido y por eso están produciendo muy rápidamente el oxígeno, ¿sí? Entonces, bien, entonces sí. Hay que reivindicar su existencia. Sí, Oye, y hacerla visible. Esto que me contabas de que en los océanos, cuando hay marea roja, las especies animales que están ahí, los mariscos, las absorben y solitos las sueltan. De alguna manera, por ejemplo, las almejas, los ostiones son filtradores, entonces a la hora de filtrar van absorbiendo todo eso y las mantienen ahí, toman los nutrientes de estas algas, pero hay una parte que son toxinas y las toxinas las almacenan, entonces son bioacumuladores, ¿sí? Hasta un cierto punto. Si nosotros recogemos los mariscos y los guardamos, cuando ellos estuvieron expuestos a las mareas rojas, conservan las toxinas. Y entonces, aunque guardemos los mariscos y los consumamos un mes después, mantenidos congelados, ¿sí? Las toxinas van a estar activas. Mientras que si se presenta una marea roja
y los mariscos están en el agua, ellos logran depurarse solitos, logran desechar las toxinas como parte de su metabolismo. Entonces, esta etapa de las vedas, cuando no debes de pescar, es porque están en una condición de natural de que toman y descargan y están en su ambiente de sanación, por decir. Así es. Pero si tú en esa etapa que no debes de pescar, pescas, lo almacenas, lo que estás teniendo es un producto contaminado, tóxico. Efectivamente. Con toxicidad para el humano que lo va a consumir. Y Así eso ni nos enteramos. Sí, no. ¿no? Wow. Entonces, sí, allí tiene que estar, pues, ¿Cómo saber las eso? instancias de salud tienen que estar muy atentas, tienen que estar supervisando, ¿sí? Porque, pues, ciertamente hay daños importantes, ¿no? Me acuerdo que hace mucho tiempo, creo que por ahí del 95, hubo una veda y la gente no la respetó. Y entonces llegaron unos turistas a la costa de Acapulco, y era un señor, su esposa y su niño. Entonces pidieron su ceviche, que le pusieron limoncito. Ay, cuenta eso del limón. ¿Sí? Entonces, sí, al ceviche muchas veces no lo cocen, sino que según se cose con el limón, pero no es cierto, no se cose, ¿no? Entonces el limón es un ácido, es una sustancia que hace que la toxina se suelte y se acumule en el propio limón. Es esta sustancia ácida. En el limón que queda en el En el limón marisco. que queda en el marisco. Entonces, se reportó, duplica. sí, se potencia. Entonces se reportó que esta pareja llegaron y estaban consumiendo esos mariscos y el niño les dice, yo quiero, y le dan el juguito. Y se murió el niño. Ay. ¿Sí? Entonces, por no saber ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y no lo sabemos. A veces decimos, bueno, está congelado, pero guarda las medidas de seguridad. Pero ¿cómo vas a saber que eso que está congelado no fue pescado en una etapa en la que está prohibido por estas condiciones? Allí es muy difícil, más bien es una cuestión ética y de conocimiento de los pescadores, ¿no? Que se vuelvan sensibles ante las posibles consecuencias. Esas etapas. Efectivamente, ¿no? Y si nos vamos aquí a Xochimilco, ¿qué productos hay en el agua dulce de Xochimilco, de Tláhuac, que pueda afectar el consumo humano cuando hay mareas rojas? Sí, por ejemplo, los peces, ¿no? Que simplemente en Xochimilco, pues sabemos que hay una producción seminatural de tilapia y de carpa. Sí, porque no son originarias. No son originarias, pero ya se naturalizaron y están creciendo fantásticamente, ¿sí? Pero cabe toda la posibilidad de que si estos organismos están ahí cuando hay un florecimiento y la gente los consume, ¿sí? Entonces está poniéndose en riesgo, ¿sí? Y sucede que la gente sí los consume, pues al final de cuentas. Tengo entendido que como se sembraron en el agua con el objetivo de que hubiera un autoconsumo para la gente de la zona, ¿no? Que tuvieran un recurso tanto para consumir como para vender. Así es, porque la intención original fue buena, pero nunca supieron el impacto colateral que tuvo, ¿no? Como contribuir a la extinción del propio ajolote, ¿no? Exacto. Y de otras especies, de otros peces y demás. Que son endémicos de la zona. Que son endémicos de la zona, cuenca. ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues está en este riesgo, ¿no? Ahora, yo empecé a hacer muestreos hace ya bastante tiempo y hace 10 años aproximadamente yo registraba aquí en Cuemanco florecimientos de microcistis aeruginosa, frecuentes y abundantes, ¿sí? Pero curiosamente en los últimos años ya no ha habido. ¿Y qué será? Entonces, pues el problema es... ¿Le echaron químicos o...? No. Como que puede ser que parte de las situaciones que mejoró la calidad del agua, ¿sí? Mejoró la calidad del agua y ya se está sembrando menos, por tanto se echan menos agroquímicos, ¿sí? Ahora hay campos de fútbol. Ahora hay campos de fútbol, ¿sí? Entonces, pasamos de un mal a otro mal. Menos. Pero bueno, ¿sí? Y además ahora hay botellas de cerveza en el agua, ¿sí? Entonces ya mucho líquido. Sí, es tremendamente, ¿no? Eso se cambia por completo, pero bueno. Sí, y lo curioso es que si bien lo que son los relictos de los grandes lagos, ¿sí?
pareciera que están conectados, sin embargo tienen comportamientos muy diferenciados. Por ejemplo, en Puente de Urrutia, en la entrada de Puente de Urrutia, generalmente encuentro mareas rojas de dinoflagelados, ¿sí? En la pista de remo y canotaje generalmente hay florecimientos de microcistis y de plantotrix, que son 2 cianobacterias. En Tláhuac estaba espirulina, pero recientemente encontramos plantotrix y microcistis, ¿sí? En lo que era el bosque de Tláhuac había pura microcistis, así era como un cultivo puro de microcistis, ¿no? Entonces vemos que sí hay zonas que están diferenciadas a pesar de que están conectadas por el agua, ¿sí? Oye, Lupita, pero a ver, estamos hablando si yo consumo un producto que esté en esta zona y que se alimenta de estas bacterias, las acumula y me pueden causar toxicidad cuando las consumo, pero ¿solamente si las consumo o también si se meten al agua que tiene todas estas condiciones, afecta a través de la piel? Sí, sí, produce problemas dermatológicos y problemas respiratorios porque se puede formar una especie de spray o aerosol con el movimiento del agua y las toxinas son liberadas y por la respiración, o sea, causa efectos, problemas respiratorios, ¿sí? Y para gente que es muy sensible les produce problemas en la piel, ¿sí? O sea, problemas dérmicos, irritación sobre todo, ¿no? Entonces sí hay este tipo de factores. Entonces, esto un poco más con respecto a las de aquí de agua dulce, ¿no? Con respecto a las marinas, si pusiéramos la diapositiva que teníamos hace un momentito, vemos que hay una serie de toxinas que son mucho más potentes, mucho más poderosas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, se habla mucho en general que pueden producir amonio, mucílagos, espumas, polisacáridos, toxinas llamadas saxitoxinas, brevetoxinas, iguatoxinas, toxinas diarreicas, toxinas amnésicas, pinatoxinas, gimnodinotoxinas y otras tantas, ¿no? La vamos a tener que volver a ver para sacar todas esas palabras para poderlas ya ponerlas en nuestro diccionario personal. Sí. Gracias. Y entonces aquí yo pongo un poquito en color resaltado, por ejemplo, la saxitoxina, que es un veneno paralizante. Dice, la principal acción del veneno paralizante es en el sistema nervioso central y periférico, con efectos primarios en la respiración y centros vasomotores. La toxina afecta a la bomba de sodio, reduciendo la permeabilidad del ion sodio, bloqueando los canales a nivel de membrana de músculo esquelético, cardíaco, liso y en neuronas. Es aterrador. Entonces a la gente se paraliza y se muere, ¿sí? La brevetoxina, hay 2 tipos, A y B, que es un veneno neurotóxico, afecta al músculo esquelético y provoca cambios en la conducción de células de Purkinje, las células cardíacas, y produce paros cardíacos. Por eso es tan importante, perdón que te interrumpa, pero por eso es tan importante que cuando se va a hacer un diagnóstico por una cuestión de salud, no es suficiente con decir te veo rojo, blanco y esta es la posible enfermedad. ¿Cuál es tu contexto? Exacto. ¿En dónde vives? Sí. ¿Qué consumes? ¿Dónde te bañas? ¿Cuáles son las medidas sanitarias? ¿Cuáles son los alimentos? ¿Y de dónde los obtienes? O sea, los problemas de vida del ser humano y de la naturaleza son sumamente complejos. Son mucho más complejos, sí. Y de hecho, frecuentemente estas intoxicaciones se atribuyen a otros factores, ¿sí? Igual no está documentado, no hay suficiente información. Entonces pierde y entonces es uno de los retos que tenemos, cómo generar esta información y poderla dar a conocer y sobre todo articularla entre diferentes instituciones, ¿no? Entonces es un problema. Si pasamos a la siguiente, por Mientras favor. te digo que Josué Negrete te dice que es un privilegio ser tu alumno. Ay, gracias. Muchos saludos. Qué bonito. Saludos a David, saludos a Vale Bautista, al doctor Tomás Quirino, compañero Betty Celaya, una gran compañera de la UAM, a José Genovevo, querido José Genovevo, chinampero y cronista de San Luis Tlaxialtemalco. Sí. Pues saludos, José. Gracias por andar por aquí. Sofía Bazán, Rocío Silva, Dylan Jesús Verdeja Núñez,
que están por aquí escuchándote. Muchísimas gracias. Pues seguimos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquí documentamos otras toxinas, como es... Ay, se sí, fue se fue la imagen. la imagen, ¿sí? Ajá, ahí va. Ahorita, ¿sí? Entonces, decíamos, tenemos otra toxina que es la producción de ácido domoico, que es un veneno amnésico, donde, digamos, entre las consecuencias, los síntomas ligeros son náuseas, vómito, cólicos abdominales, dolor agudo en el abdomen, dolor de cabeza, y entre los síntomas graves está excesivas secreciones bronquiales, dificultad para respirar, vértigo, alucinaciones, confusión, pérdida de memoria permanente, convulsiones, desorientación, estado de coma. Y se han llegado a reportar Ajá. muertes. Esto lo produce una diatomea que vive en el Golfo de México, ¿sí? Sobre todo frente a las costas de Veracruz, que es perteneciente al género Pseudoniscia. Ujú. Está el ácido ocadaico, que es un veneno diarreico, ¿sí? Que produce graves daños en mucosa gastrointestinal, daño en hígado, disturbios sensoriales y del sistema motor, hipotensión por deshidratación, shock. Hay promoción en la formación de tumores en sistemas gastrointestinales, aunque no es mortal, pero Ujú. Pero genera causa estos muchos daños, problemas. ¿sí? Hay otras 2, 3 más que son muy importantes, la ciguatoxina, cuyos síntomas graves es de tipo neurológico, produce convulsiones y cardiovascular, vasoconstricciones, efectos cardiotónicos, taquicardia y cardiotóxicos, infartos, ¿sí? Y esta la produce el género Gambier discus tóxicos, ¿no? Estos bichitos que parecen tan Sí. insignificantes, ¿no? Ajá. Y que por falta de cuidado los estamos haciendo proliferar. Sí. Entonces, a ver, porque bueno, tenemos tiempo acotado. Sí. Y está muy interesante lo que nos estás contando, pero ¿qué puedo hacer yo, individuo normal, que escuché esta charla, Ujú. para contribuir a que no nos intoxiquemos? Que Que no nos no haya intoxiquemos. mareas rojas tan fuertes, porque ya sé que son cambios radicales, Ujú, pero un mortal ujú. insignificante. ¿Qué puedo Sí. hacer yo para provocar, no contribuir a estas mareas rojas Ujú, que se salgan de control ujú. y dañen a la vida humana y a la de las especies que están ahí, que se sale de control? Sí, sí, yo creo que, bueno, aquí hay 2 niveles. Uno, primero es el de cuidarte, cuidarte, ¿sí? No consumir las cosas tan a la ligera, ser Ujú, más exigente a la hora de consumir mariscos, ujú. ¿sí? Y hervirlos, no confiarse que los limones van a cocer la carne, ¿sí? Eso es Esa es una una cosa muy super importante, dato, ujú, porque ¿sí? sí. Sí, y ciertamente ser muy respetuoso de las vedas, ¿no? Muy respetuoso, porque muchas veces puede ser que el pescador diga, es que hay veda, y el otro dice, no, no, tú dámelo, ¿cómo vine hasta acá, hasta Acapulco, para consumir esto y no me lo das, ¿no? Entonces no va a pasar nada. El no va a pasar nada puede traer ¿Cómo se serias consecuencias. determina que es época de veda? Es un poco difícil realmente, ¿sí? Porque, como decíamos, las mareas rojas son emergentes en tanto que no se conoce cuándo, cómo y dónde se van a formar, Ujú. ¿sí? Entonces no es hasta que una de dos, o tú lo observas, el cambio de coloración en el agua, o las instancias de salud tienen la obligación De de reportar. monitorear el agua, esté coloreada o no esté coloreada. Ah, ¿Sí? Esté coloreada y no, o no, tienen que estar reportando, ¿sí? Y tienen que estar comunicando a la gente, ¿sí? ujú. Es una obligación. Entonces, cuando hay marea roja no puede haber pesca. No, no debe haber. Es veda. Es veda. Ujú, sí, sí. No, y no sabes cuándo va a ser. Y no sabes cuándo va a ser, Imagino que efectivamente. ahora el año pasado que fue tanto calor en una época en todas partes, Contribuyó. Sí, contribuyó muchísimo. efectivamente. Sí. Entonces, porque yo había oído de niña que decían, es que tal mes es época de veda. Ujú. Los meses que tienen R o los que no tienen R. No, Estos ajá, mitos de la cultura popular, sí, que finalmente son conductas, o sea, generan condiciones de comportamiento, sí, porque sí, no hay esta información sí, al sí, sí. acceso de todo mundo. Entonces, no es tal mes o tal mes, sino No, es cuando existen estas condiciones de calor que cambia
la temperatura y se asocia con los nutrientes, entonces eso ajá, favorece, ¿sí? favorece. Hay marea roja, por lo tanto, Ujú, las especies que están en el agua no pueden ser cosechadas ujú. porque entonces guardan estos elementos que se vuelven tóxicos para la salud Así es, humana. así es, sí. Y además, hay épocas o no, con Alejandro Alba, Ay, alguna sí, vez bueno, nuestro estuvimos querido. ajá, estuvimos incidiendo en lo que era aquí la pista de remo y canotaje, Ujú. donde sí hay permanentemente florecimientos algales, pero estos están asociados al manejo de las compuertas, cuando abren las tomas de agua, cuando las cierran, y no tienen ninguna estacionalidad. O sea, es un manejo totalmente humano. Diferente. Ujú, Sí, es un cuerpo de agua artificial. así es, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí no hay manera que lo atribuyas necesariamente al cambio climático, por No. decirlo, Y ¿no? además Ujú. tiene un uso de estarse agitando todo el tiempo por Constantemente la cuestión del entrenamiento en y remo. se están resuspendiendo pues, los sedimentos con todos los quistes de los organismos, ¿sí? Ok. Ahora, hay otros factores adicionales que contribuyen a la formación de mareas rojas, dado que, por ejemplo, ahora que nos estamos volviendo tan internacionales, ¿sí? Resulta que los barcos que traen mercancía de un país a otro normalmente traen una carga de agua que se llama lastre, ¿sí? Ujú. Entonces, muchas veces llegan a un lugar sin mercancía, llegan con agua, tiran el agua y cargan mercancía y llegan a otro lado. Entonces, en el otro lado, pueden llenar, sacan la mercancía y vuelven a llenar de agua y entonces están O sea, tirando son el agua trampas de allá mentirosas para horribles. acá. Y entonces nos han traído mareas rojas de China, mareas rojas que no existían, en Ah, particular un dinoflagelado que se llama, creo que se llama Gymnoridium polycricoides, y ya lo tenemos aquí en Manzanillo, ¿sí? Entonces, por esta por esta internacionalización de... internacionalización, que traen las aguas con organismos, las traen contaminadas y las van diseminando por todo el Sí, porque planeta. lo que están haciendo es un Ujú, intercambio de productos. sí. Llevo Ujú, producto de aquí para allá, pero no se ponen a ver lo que están moviendo en cuanto al ecosistema claro. Y no de hay la ninguna mezcla. regulación de vamos a desinfectar el agua que va de un lugar a otro. ¿Sí? No hay, ¿no? Ahora, otros factores interesantes, curiosos, por todo esto de la complejidad, es que, por ejemplo, a mí me tocó ver en Manzanillo que llegan los barcos atuneros, camaroneros y demás a descargar su mercancía y entonces ahí recogen los peces, por ejemplo, y los destazan y entonces ahí mismo los lavan y el agua con sangre escurre, ¿sí? Y llega al agua. Entonces, la sangre es otro nutriente importantísimo Para los para los microorganismos, pues es microorganismos vida y entonces ahí completa. está aflorando todo eso, ¿sí? Guau. Entonces, otra causa adicional, ¿no? Sí. Entonces, sí estamos viendo pues que hay muchos de estos factores. Si pudiéramos pasar otra de las Tenemos diapositivas, 5 minutos para terminar. perfecto. Es un temazo, ¿eh? Sí, entonces, pues aquí, Adelante. sí, Ujú. sí, no la veo. Bueno, Aquí. ya La pasamos un siguiente. poquito lo de las toxinas, que son más toxinas, Ujú. pero bueno, más o menos con esto nos damos una idea. Ujú. Sí, Sí, la siguiente. sí, la siguiente, por favor. Ahí va. Aquí viene, sí. Entonces, bueno, pues preguntabas, ¿no? ¿Y cómo las vemos, cómo las muestreamos y demás? Ujú. Mm, Creo que no aparece todavía no la imagen. aparece, pero en un momentito. Ujú. Sí, porque bueno, en esta diapositiva lo que se muestra es la No, la siguiente siguiente todavía. es una imagen. Sí, es una imagen donde está un microscopio. ¿Sí? Sí, entonces, sí, aquí en esta idea, ¿sí? Lo que vemos es los métodos de estudio. Primero tenemos que detectar la marea. Primero, de preferencia, verla. Pero si no la vemos, como yo decía, hay instancias que tienen que estar haciendo muestreos cada tercer día, por decirlo, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento están, en qué momento no están. Entonces, en caso de que registremos la marea roja, pues primero tenemos que verla, ubicar el tamaño de la mancha, ¿sí? Y a través de ello establecer sitios de muestreo. Ujú.
posteriormente recolectar las muestras con redes de fitoplancton que tienen una abertura de malla muy chiquitita de micras, ¿sí? Normalmente de 20 micras, de 20, bueno, hay autores que hablan de 10 micras, de 10 a 60 micras. Hay botellas que se sumergen, toman la muestra y ya, te la traes tu muestra perfectamente etiquetada, haces preparaciones, las pones en un microscopio, las pones en unas cámaras para hacer los conteos de individuos, para hacer las identificaciones, que ese también, el problema de las identificaciones es otro lío, porque estas especies tienen muchos procesos muy interesantes, ¿no? Que se habla de pleomorfismo, polimorfismo y otras cuestiones que no vamos a detallar. ¿Sí? Y que además, a través de pruebas de biología molecular, hoy por hoy se están reclasificando. Entonces, la taxonomía hoy es un caos en construcción, está muy bonito eso. Para algunos les hace cortocircuito, para otros nos parece un reto. Sí, fascinante. Sí, fascinante. Entonces, haces tus identificaciones y si se pudiera ver la imagen, la misma todavía, ¿sí? Entonces, vemos, bueno, ya vemos las mareas y también las podemos medir y evaluar a distancia a través de imágenes de satélite, ¿sí? Y a través de drones. Si pasamos la siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, con esto de los drones ya tenemos la marea roja. ¿Y cómo voy a evaluar las toxinas? Lo voy a decir muy rápido. Hay como 3 métodos. Uno, que le llaman bioensayo en ratón, que es extraer la toxina con un ácido, ya sea limón o con otra cosa, inyectárselo intraperitonealmente al ratón y ver en cuánto tiempo se muere. Ay. ¿Sí? Es una prueba muy cruel, pero mucho tiempo fue la efectiva. Después ahora se hace con cromatografía y más recientemente hay unas pruebas de reacciones químicas que les llaman pruebas de Lisa. Entonces ahora con eso es lo que se viene haciendo. Si pasamos la que sigue. ¿Sí? Entonces, bueno, algo que también vemos es que ya cada vez hay más instituciones implicadas en esto, pero todas están desconectadas. ¿Sí? Todas están desconectadas, no se ha logrado hacer un grupo. Va a ser poco a poco con esto de la internacionalización, la necesidad de los pocos recursos que hay para hacer estudios no va a quedar más que yo pongo este cachito, tú este cachito, yo el laboratorio, tú el investigador, para poder unir fuerzas y hacer un trabajo colectivo mundial. Y aquí, digamos que dentro de los grupos de vanguardia están, pues la UNAM, está la UAM, ¿sí? En Iztapalapa también hay un grupo importante, ¿sí? Desafortunadamente una de las compañeras falleció por COVID, pero ella estaba haciendo punta de lanza en todo esto, ¿sí? Entonces, y bueno, tenemos muchas instituciones, nada más por no dejar, es COFEPRIS, CEMAR, Instituto de Ciencias de Mar y Limnología, el CINVESTAR, el CICIMAR y otros. Y apenas en 2005 se integró un proyecto nacional de mareas rojas con la participación de todos los estados costeros y se hace responsable de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para integrar y coordinar todas las actividades. ¡Qué padre! Que ahorita es promesa porque no se ha hecho del todo, pero bueno. Pero ya quedó una responsabilidad para empezar a trabajar en conjunto. Así es. Y reportar cuando está bien. Así es. Y cuando está mal la marea. Efectivamente. Ay, ¿sí? Lupita, y ya un poquito como para cerrar, nada más digamos que lo interesante de lo que estamos haciendo acá, pues es que nos está tocando ser un poco pioneros en el estudio de las mareas rojas de agua dulce. Sí, claro. ¿Sí? De agua dulce, porque las marinas tienen muchísimo más gente abordando estos estudios, pero en agua dulce casi no hay nada. Sí, y en el agua dulce hay mucha población alrededor. Sí. Que vive, convive y alimenta la posibilidad de que existan estas condiciones desfavorables para la vida. Y entonces no permitir los drenajes, esto le toca a las autoridades, le toca a la Semarnat, le toca a la Corena, le toca a las alcaldías, ¿sí? O sea que hay bastantes responsables, ¿no? Y bueno, y pues nosotros que queremos contribuir a darles las herramientas, pues para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Sí. Ay, Lupita, pues muchas gracias. Yo quería compartir porque, bueno, Guadalupe Figueroa es una de las investigadoras de esta universidad en la Unidad Xochimilco, en el Departamento del Hombre y su Ambiente, que da docencia en la licenciatura de Biología y en posgrado también.
de sociedades sustentables. No, aquí de la maestría en ecología aplicada. En ecología aplicada. Y bueno, son quienes generan conocimiento como estos, ser pioneros en el agua dulce en la zona de la cuenca del Valle de México. Del Valle de México, sí, se podría decir. Y que bueno, forma parte también de un grupo interdisciplinario de trabajo porque se vincula con sociales, con biológicas, con diseño. Y bueno, pues la pueden encontrar aquí en la UAM Xochimilco. También pueden googlearla, por ahí aparece todo su trabajo. Y pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido de esto. Queda de tarea que saquemos todas esas palabras nuevas que pocas veces escuchamos si no estamos en el ambiente de la biología y que contribuyen mucho a nuestro saber cotidiano. Pues Lupita, muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias. Me despido de quien nos estuvo aquí acompañando, Grace Vargas, Luis Beatriz, Viviana. Hola Vivi, un saludo. Josué Negrete, Daca, Vale Bautista, Carlos Tomás Quirino, Beatriz Celayo, José Genovevo Pérez, Sofía Bazán, Rocío Silva, Pablo Ricalde. Pablo Ricalde es el autor de la música de la cortinilla que tenemos para las transmisiones de divulgación de la ciencia, conocido como Blog. Lo pueden seguir en su sitio de Spotify. Dylan Jesús Verdeja Núñez. Pues muchísimas gracias a la unidad de comunicación, Aarón, Isaí, Arturo, Lili, que andan por ahí en todo el equipo, Alejandro Gaspar, a Rocío Silva y a Grisel, que son el equipo de la librería que permitió que se hiciera esta transmisión, al equipo de cómputo que logró que pudiéramos hacer inmediatamente la transmisión en este espacio alternativo, y bueno, por supuesto a nuestras autoridades, a la doctora Marta Flores, coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Nos veremos el próximo martes a las 2 de la tarde y esperemos volver a tener una charla que seguramente así será, tan deliciosa como la que tuvimos contigo y tan enriquecedora. Gracias, Lupita. Buenas tardes y nos vemos el martes. Hasta luego. Sí.